Vamos a iniciar la discusión número 10. Estamos en la semana 11, Física 3, Grupo 41. En esta sesión vamos a hablar sobre corriente eléctrica, resistencias en serie y en paralelo, circuitos de mallas múltiples, las reglas de Kirchhoff y, por último, el circuito RC. Veamos entonces la primera parte. Resistencia en serie y en paralelo. La resistencia es un elemento eléctrico que tiene la función de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Entonces, este elemento es un elemento fundamental en todos los circuitos eléctricos, en las aplicaciones. Entonces, la resistencia eléctrica funciona de la siguiente forma. Cuando tenemos resistencias en serie, están conectadas una a continuación del otro. Fíjense de que un elemento eléctrico tiene dos terminales. Entonces, varios elementos los conectamos en serie cuando conectamos uno a continuación de otro, formando un solo camino. Imagine usted una tubería de agua. Conectamos un segmento de tubo, después otro, y estamos formando un solo camino para el flujo de agua. En este caso, para la corriente eléctrica. Entonces, en esa suma nada más debemos de tener cuidado que estamos sumando con las mismas unidades, ¿verdad? Entonces, la resistencia equivalente a estas tres sería la suma de R1 más R2 más R3. Y así hasta N resistencias que pudiéramos conectar en serie. Es la conexión en serie. En este caso, de las resistencias, que también es válido decir conectar uno a continuación de otro para los capacitores. Resistencias conectadas en paralelo. Bien, aquí tenemos el diagrama. El símbolo de la resistencia es este. Este es el símbolo eléctrico. El símbolo esquemático es un pequeño cilindro, pero el símbolo eléctrico, o sea, con el cual hacemos los circuitos, es este. Cuando conectamos resistencias en paralelo, y aquí tenemos tres resistencias conectadas en paralelo, cuando unimos respectivamente sus terminales. Cada resistencia tiene dos terminales. Entonces, si de esas tres resistencias unimos a un punto B los tres terminales y el otro terminal a un punto A, entonces estamos conectando esos tres elementos resistivos en paralelo. ¿Y qué sucede con la corriente? La corriente llega al punto A y se bifurca, se divide en tres. Cuando llega al punto B, las corrientes se suman y la corriente que está entrando es igual a la que está saliendo del paralelo. Principio de continuidad de la carga, ¿verdad? El flujo de carga eléctrica es continuo. Para un mismo delta T, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Conexión en paralelo. Y la ecuación para determinar el equivalente a estos tres, o sea, nosotros podríamos calcular el equivalente a tres resistencias en paralelo y poner una sola, que es el equivalente. Entonces, ¿qué haríamos? Fíjense que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de las n resistencias que están conectadas en paralelo.
De aquí despejamos la resistencia equivalente y ese sería el equivalente a estas tres. También en los circuitos podemos tener combinación serie paralelo. Entonces, ¿cómo encontraríamos la resistencia equivalente de este arreglo serie con el paralelo de estas dos? Podemos encontrar el equivalente de R2 y R3, poner una sola y tendríamos que sumarla con R1 y ahí tendríamos el equivalente. O sea, ¿cómo resolvemos esto al equivalente de una sola resistencia? El paralelo de R2 con R3, entonces encontramos el equivalente de estas dos en paralelo. Le sumamos R1 y ya podemos poner acá el equivalente del arreglo es una resistencia según el valor que nos resulte. Muy bien, entonces observen que la conexión serie de resistencias, la misma corriente pasa por los tres elementos. En la conexión en paralelo, ¿de qué va a depender la corriente en cada rama? Tenemos tres ramas. Va a depender del valor de la resistencia. En aquella resistencia de menor valor va a pasar una mayor corriente. Y al revés. Si la resistencia es de mayor valor, la corriente va a ser menor. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para trabajar en los circuitos. Dice las reglas de Kirchhoff. Son dos reglas. Primera regla de Kirchhoff y segunda regla de Kirchhoff. Kirchhoff fue un científico que estudió el flujo de carga eléctrica, o sea, la electrodinámica, carga y movimiento. Y estudió los circuitos. Dejó este método para poder resolver circuitos. ¿Qué significa resolver un circuito? Significa conocer, en este caso, un circuito resistivo, o sea, que solamente tiene resistencia. Significa conocer la corriente que pasa por cada resistencia y la diferencia de potencial en ese elemento. Si en un circuito conocemos esos dos parámetros para cada elemento resistivo, podemos decir que tenemos la solución del circuito. Ahora, en los métodos de enseñanza sería muy tedioso que se pidiese la corriente y el voltaje en cada elemento resistivo o en cada elemento del circuito. Y lo que se hace es que se hacen preguntas específicas sobre voltaje o corriente en un elemento. Muy bien. ¿Cómo vamos a conocer la solución, ya sea para la corriente o voltaje en un circuito? Aplicando las reglas de Kirchhoff. Veamos cuáles son esas dos reglas. La primera regla dice, en un nodo de un circuito, la suma de las corrientes entrando es igual a suma de las corrientes saliendo. O sea, en fluidos a esto se le llama el principio de continuidad. La cantidad de agua que entra a un nodo debe ser igual a la cantidad que sale de ese nodo. Entonces, ¿a qué se le llama nodo? A la unión, vean, de tres o más elementos. Aquí, imaginen que están soldadas las tres resistencias. Entonces, la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale. Vean aquí, I1 entrando, I2 entrando. Quiere decir que la suma de las corrientes entrando sería I1 más I2, igual a la corriente saliendo, que solamente es una. Entonces, vean, esta ecuación se cumple en los circuitos y es una de las que vamos a utilizar para resolver.
Un nodo es una unión de 3 o más elementos de circuito. En este caso, 3 resistencias. Entonces, en un nodo de un circuito, la suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo de ese nudo. Aquí tenemos ya un circuito. Y vean que esta expresión, la primera regla de Kirchhoff, podemos llamarle la regla de los nodos. Nos dice la suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo. ¿De dónde? De ese nodo. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Aquí, vean, tenemos que entra I1 y 2. Entonces, I1 más I2 es la suma de las corrientes entrando. Suma de las corrientes saliendo, solamente I3. Aquí tenemos la ecuación. Apliquémosla a un circuito. Vean que este circuito ya tiene FEN, 2 FEN y 3 resistencias. Entonces, si vamos a resolver por nodos, ¿cuál es la ecuación que debemos de hacer? I1 más I2 igual I3. Este principio se fundamenta en la conservación de la carga. Recuerden el principio de continuidad en fluidos. Entonces, la carga que entra a un nodo es igual a la carga que sale para un mismo delta T. Continuidad en el caso de los fluidos, y aquí se fundamenta esto en la conservación de la carga. Recordemos la conservación de la carga. Dice que si tenemos un sistema, en este caso sería el circuito, y analizamos un nodo, dice que la carga se conserva. ¿Qué significa eso? Que en esta dinámica, la carga entrando es igual a la carga saliendo del nodo. Segunda regla de Kirchhoff. El mismo circuito, pero el método es diferente. Esta regla se fundamenta en la conservación de la energía. ¿A qué significa eso? Energía entregada por la fuente o fuentes es igual a la energía recibida por los elementos del circuito. Ese balance debe conservarse. Entonces, la segunda regla de Kirchhoff se le llama la regla de las mallas. Así como acá le llegamos a la primera regla, le llamamos la regla de los nodos. La segunda regla de Kirchhoff también le podemos llamar la regla de las mallas. ¿Qué es una malla? Es una trayectoria cerrada formada por elementos del circuito. ¿Cuáles son los elementos? La fuente, la resistencia. Entonces aquí tenemos una trayectoria cerrada, aquí tenemos otra trayectoria cerrada. Este circuito entonces es de 2 mallas. ¿Y qué debe cumplirse? En una malla, la suma de las subidas de voltaje es exactamente igual a la suma de las caídas de voltaje. Esto nos dice que si nosotros hacemos una suma algebraica de subidas y caídas de voltaje, debe dar 0. Esa es la segunda regla de Kirchhoff o regla de las mallas. Vean que la planteamos diciendo la sumatoria de los delta B en una malla cerrada es igual a 0. Esto nos dice que si hacemos una sumatoria algebraica para que dé 0, al menos un término debe ser negativo. Muy bien, estas son las dos ecuaciones de la primera y segunda regla de Kirchhoff. El principio, vean, la primera regla de los nodos se fundamenta en la conservación de la carga.
La carga que entra a un nodo es igual a la carga que sale de ese nodo. La segunda regla se fundamenta en la conservación de la energía. ¿Qué significa eso? Que en el circuito podemos aplicar la conservación de energía. ¿Y cómo se aplica? En una trayectoria cerrada, la sumatoria de las diferencias de potencial en cada elemento, al sumarlas en toda esa trayectoria, debe dar igual a cero. Y hemos definido una malla como una trayectoria cerrada por elementos eléctricos. Ve, aquí tenemos una malla, aquí tenemos otra malla. Este circuito es de 2 mallas. Vamos a un ejemplo. Pongámosle valores a ese circuito que hemos estado trabajando. Vamos a resolverlo por mallas y también aplicando simultáneamente el principio de los nodos. Muy bien. Así que tenemos un circuito con R1, R2 y R3, 3 resistencias. Tenemos la fuente con sus respectivos valores, 30 voltios y 20 voltios. Entonces, es exactamente el mismo circuito, ya con valores. Aquí nos dan los valores de la resistencia. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Preparar el problema para resolverlo. ¿Y qué significa la preparación? Vamos a averiguar en el circuito, por simple observación, cuántos nodos tiene. Hemos definido un nodo en un circuito como la unión de 3 o más elementos. Ve, aquí se unen 3 y aquí se unen 3. Tenemos 2 nodos. Entonces, en uno de los nodos vamos a hacer la ecuación de corrientes. Vamos a aplicar el método de nodos. Como todavía no hemos resuelto el circuito, no sabemos las corrientes en qué sentido van. Pero nosotros vamos a hacer una suposición y vamos a aplicar la ecuación de los nodos en uno de los 2 nodos. Si hay 2 nodos, vamos a hacer una ecuación en uno de ellos. Vale. Entonces, aquí, vean, esta es una suposición. Hemos y 1 entrando, y 2 entrando, y 3 saliendo. Entonces hacemos la suma de las corrientes entrando, y 1 más y 2 es igual a I3. Ya tenemos la primera ecuación. Después, pensemos cuántas mallas tiene este circuito, cuántas trayectorias cerradas. Tiene 2, la malla A y la malla B. Muy bien. Ahora vamos a aplicar el método de mallas tomando como referencia la primera ecuación que le hemos obtenido con la regla de los nodos. Muy bien. Vamos a recorrer, vamos a hacer la ecuación de la malla 1 y vamos a hacer el recorrido del punto A al punto B y después regresamos al punto A y cerramos la trayectoria. Muy bien. Fíjense de que I1 aquí va hacia arriba. Cuando pasa por la fuente, va hacia arriba. Entonces va de menos a más. Entonces es una diferencia potencial positiva. Nos basamos en I1, ¿vean? Si la dibujamos acá, pasaría del negativo al positivo. Es una subida de voltaje más 30 voltios. Acá vean que vamos en el sentido de la corriente. Esta resistencia R1 tiene una diferencia potencial. Entonces, ¿va a ser negativa o va a ser positiva? Vean de que la corriente viaja de un terminal de potencial mayor a uno menor. Entonces, es una caída. Vean cuando vamos haciendo
la suma y el sentido de la corriente está en el sentido que vamos sumando, en una resistencia la diferencia potencial es negativa. Llegamos a este punto y ahora vamos a pasar por la resistencia R3 con I3. Vea, vamos de un potencial mayor a uno menor, otra caída. Llegamos al mismo punto, igualamos a cero, porque ya no hay otro elemento. Arreglamos nuestra ecuación y nos queda de esta forma. Dejamos el valor de la fuente a un lado, ¿verdad? Y preparamos nuestra ecuación. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? Queremos averiguar valor de I1, valor de I2 y 3. Necesitamos tres ecuaciones. Entonces hagamos la ecuación de la malla 2. Comencemos en el punto A. Hacer la sumatoria, vamos a recorrer toda la malla 2. Cuando lleguemos al punto A, igualamos a 0. Entonces, vean, aquí vamos en contra de la corriente I3. Por esta rama circula la corriente I3 hacia abajo. Así lo hemos supuesto. Entonces, es una subida de voltaje. Pasamos por la resistencia R2. Vea que vamos en sentido contrario. Es otra subida de voltaje. Ya que es igual a I por R. I2, R2. Llegamos a la fuente y pasamos del terminal positivo al terminal negativo. Es una caída, menos 20. Muy bien, arreglamos nuestra ecuación y tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Y tenemos las tres ecuaciones. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Entonces ahí vean que el álgebra nos presenta varios métodos para resolver, pero generalmente el que se utiliza usualmente es sustituir, por ejemplo, I3 por la suma de I1 más I2 y nos van a quedar dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya conocidos I1 e I2, regresamos a la ecuación 1 y calculamos la corriente 3. Y ya conocemos las tres corrientes. Vean, esta es la aplicación de las reglas de Kirchhoff. Veamos si hay alguna pregunta. Active su micrófono y pregunta. Sí, ingeniero. Mi duda es si ya cuando son mallas más complejas importa el sentido en que consideremos la corriente. Fíjese de que comenzamos con una suposición, porque como no tenemos la solución, comenzamos aplicando la regla número 1 de Kirchhoff, haciendo una suposición. Ustedes podrían poner acá todas las corrientes entrando, todas las corrientes saliendo, pero al final de la solución, si una corriente nos resulta negativa, quiere decir que nos equivocamos en el sentido de la corriente, pero su valor numérico es válido. ¿Qué es lo que hacemos si nos saliera una corriente negativa o dos? Entonces lo que hacemos, redibujamos el circuito, le damos vuelta a la flecha y le ponemos el valor, ¿verdad? Pero recuerden que la primera ecuación, que es la ecuación de las corrientes, de la aplicación de la regla, la primera regla, la regla de los nodos, es una suposición que nosotros hacemos. Ahora, ¿en qué nos podemos equivocar? En el sentido de la corriente. Pero la solución de estas tres ecuaciones, si una corriente, por ejemplo, imagine que I2 en la solución me dé negativa, la corriente I2. Entonces quiere decir que no va de derecha a izquierda, sino que la dirección es de izquierda a derecha. Redibujo el circuito y le cambio el sentido de la flecha y pongo el valor positivo de la corriente.
¿Otra pregunta? Bien, o sea de que la primera parte nosotros tenemos la libertad de poner el sentido de las corrientes, de las tres corrientes como queramos. Les digo en este caso, con este problema, que el límite de dificultad en la física 3 del análisis de los circuitos por las reglas de Kirchhoff es de 2 mallas, como el que estamos haciendo. Bien, observen que si nosotros entendemos este circuito, pues podemos resolver cualquier circuito que nos pongan. Y en resumen, ¿cuál es? Si tenemos 2 mallas, pueden haber más fuentes, pueden haber más resistencias, pero si tenemos 2 mallas, vamos a tener un nodo con 3 resistencias. Nosotros suponemos el sentido de las corrientes y hacemos la ecuación. Ya tenemos la primera ecuación. Después aplicamos la segunda regla de Kirchhoff, la regla de las mallas. Para cada malla tenemos una ecuación, más la ecuación de los nodos. Tenemos 3 ecuaciones y 3 corrientes como incógnita. El sistema se puede resolver. Pero observen ustedes también de que en la solución que hemos hecho, después de poner la ecuación de los nodos, nosotros respetamos esa suposición que hemos puesto. Y si por una resistencia, en el sentido que vamos haciendo la suma, en ese sentido está la corriente, es una caída. Si vamos por una resistencia y la corriente en la resistencia, según la suposición que hemos hecho, va en sentido contrario, es una subida. En una fuente, si vamos de terminal negativo al positivo, es una subida. Pero si vamos haciendo la suma en sentido contrario y cuando llegamos a la fuente pasamos del terminal positivo al terminal negativo, es una caída. Esas son las reglitas que debemos de aplicar y fácilmente obtenemos el sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Este problema ejemplo se los voy a poner en el aula virtual, en la carpeta compartida. Al nomás entrar, aparece el módulo para entrar al aula y dice carpeta compartida. Ahí se lo voy a subir y ahí tienen acceso ustedes para bajar este problema. Bueno, ahora pasemos al circuito RC. R, resistencia, C, capacitor. ¿Por qué se ve este circuito en la física 3? Porque fíjense que este circuito tiene una aplicación muy amplia. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, cuantificar el tiempo, este circuito es un circuito sumamente económico en el sentido del número de elementos que lleva y funciona a la perfección. Una aplicación, como ejemplo. Imagínense una cocina eléctrica que se quiere que se enciende la llama y se quiere que se apague después de 15 minutos. Pues con este circuito fácilmente se puede hacer eso y el costo del circuito, vean, es alrededor de $2 o $3 y funciona perfectamente. ¿Por qué?
porque el circuito de carga y descarga de un circuito RC se repite exactamente lo mismo. Muy bien, entonces podríamos tener un aparato que cuando se le aplica cierto nivel de voltaje comienza a funcionar. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, yo quiero que después de activar el circuito RC, después de tanto tiempo active tal aparato. Lo que es una parte básica de lo que es la automatización, ¿verdad? Entonces veamos el circuito RC. También se le llama circuito RC simple. ¿Por qué? Porque tiene un único capacitor y una única resistencia y una fuente. Entonces, ¿qué sucede si nosotros conectamos el interruptor al punto A? Consideremos que el capacitor estaba inicialmente descargado. Entonces, si conectamos al punto A, ¿qué va a suceder? Va a circular una corriente que va a reproducir la carga del capacitor. Entonces, vean de que podríamos poner un valor de resistencia para que esa carga sean segundos, minutos, horas, según el valor de estos elementos. ¿Por qué? Porque este circuito se caracteriza por su constante RC, que es el producto de la resistencia y la capacitancia. Tau igual a RC, la constante de tiempo de un circuito RC. Entonces el producto, haciendo el análisis dimensional de R por C, nos da segundos. Y a eso se llama constante de tiempo del circuito RC. ¿En cuánto tiempo se carga este capacitor? Este y todos los que pongamos ahí. Vean que la carga es una exponencial creciente. Y cuando ha pasado un tiempo de 5 tau, 5 RC, llega al valor máximo. Y después se queda constante, una línea horizontal. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos una resistencia de 1.000.000 de ohmios, 1 mega? Así que el volumen de la resistencia no cambia, sino que lo que cambia es la densidad del carbón con que está hecha. Entonces, nosotros podemos tener una resistencia de 10 ohmios y una de 1.000.000 de ohmios del mismo tamaño. Son pequeños cilindritos, ¿ve? Bien, entonces el producto RC es la constante de tiempo y nosotros podemos modificarla a diseño. Si incrementamos la resistencia, incrementa RC y el tiempo de carga va a ser más grande o más pequeño, según se crea. Muy bien, entonces conectamos el tiempo cero en A, pasan 5 RC y se reproduce este gráfico. Después queda la línea recta horizontal. Está cargado. ¿Qué pasaría si conectamos en B? Ya estando cargado el capacitor completamente. Vean, la batería queda afuera y el capacitor se convierte como una fuente transitoria y se da la descarga. Parte de cero con una carga máxima y después genera una corriente a través de la resistencia. Y la resistencia convierte la energía en calor, la pasa al medio ambiente y llegamos a cero, donde el capacitor se ha descargado completamente. Entonces aquí tenemos la ecuación de carga y la ecuación de descarga. Bien, esto es importante. Ustedes pueden experimentar y van a ver que es algo, una pequeña pila, un capacitor y una resistencia. Y van a ver que incrementando el valor de R,
el tiempo de carga puede ser hasta de minutos hasta horas, ¿verdad? De ahí la aplicación de este circuito. Y la aplicación generalmente se maneja que el capacitor está descargado, se conecten a, comienza a subir el voltaje y ahí, por ejemplo, cuando llega a determinado nivel, hay otro aparato que se va a activar. Si tienen preguntas, por favor, active su micrófono y pregunte. Veamos una pregunta de alguien que quiere preguntar. Bien, veamos si tienen preguntas. Muy bien. Pasamos a una de las preguntas. Dice, se carga un capacitor. Aquí tenemos el circuito, ¿no? Activamos la fuente y tenemos una resistencia en serie con un capacitor. Se carga un capacitor conectándole en serie con un resistor y una batería ideal. ¿Qué significa batería ideal? Que le podemos demandar teóricamente una corriente muy alta y el voltaje siempre se mantiene constante, que es la idealización de una batería. La batería suministra energía con una rapidez P sub T, una potencia P sub T. La energía interna del resistor aumenta a una rapidez P sub R sub T y el capacitor almacena una energía a una velocidad P sub C sub T. O sea, esta dinámica descrita acá dice, la fuente impulsa una corriente que pasa por el capacitor y pasa por la resistencia y cada uno de ellos recibe una potencia para cada instante. ¿Qué puede concluirse respecto a la relación para un instante dado de P sub R, la potencia y la resistencia, la rapidez? Recuerden que la potencia es la rapidez con que se entrega energía. Entonces la rapidez de la resistencia, la rapidez con que recibe carga el capacitor comparado con la rapidez con que la fuente entrega. ¿Qué sabemos? Sabemos que en un circuito se da el principio de conservación de la energía. ¿Qué significa eso? Que para cada instante la energía recibida por el capacitor más la energía recibida por la resistencia debe ser igual a la resistencia entregada por la fuente. Ese es el balance de energía que debemos de revisar. Dice, ¿qué puede concluirse respecto a la relación de P sub R y P sub C? O sea, la rapidez con que la resistencia recibe energía la vamos a comparar con la rapidez con que el capacitor recibe energía. Bueno, característica que diferencia los elementos. ¿Cuál es el elemento de estos dos, el capacitor y la resistencia, que tiene la capacidad de almacenar energía? El capacitor. La resistencia no almacena energía. Entonces, esto nos dice que el capacitor está, a pasar el tiempo, está almacenando carga. Entonces nos dan las relaciones, dice, ¿qué puede concluirse
en el tiempo. La primera, el primer literal, la potencia en la resistencia es mayor que la potencia en el capacitor para un instante dado, en todos los tiempos. No. ¿Por qué? Porque el capacitor está almacenando carga. Queda ahí la carga, mientras que la resistencia no puede almacenar carga. Segundo, la potencia en el resistor es igual a la potencia en el capacitor en todos los tiempos. No, porque a medida pasa el tiempo, el capacitor va almacenando más carga. Entonces, ¿cuál de todas es? Literal C. Para todo el tiempo de carga, que son 5 tau, vean que acá llega al máximo para 5 tau, en todos los tiempos de carga, la potencia recibida para un instante en el capacitor es mayor que en la resistencia. ¿Por qué? Porque el capacitor va almacenando carga y su voltaje va aumentando. Entonces, ese hecho que caracteriza al capacitor de poder almacenar carga, en todo el proceso de carga, la potencia recibida para un instante en el capacitor es mayor que la potencia recibida en la resistencia para todos los tiempos. ¿Por qué? Porque se va acumulando y el voltaje va creciendo. Veamos si hay preguntas en el problema anterior. Bien, Está claro, ingeniero. diga, bueno, está bien. Veamos este circuito. Dice en la figura, la FEN tiene 5 voltios. Y vean ustedes que el símbolo que aparece de la FEN será una FEN ideal o será una FEN real. Tiene una resistencia interna, entonces es una FEN real. Aquí tenemos, vean, la cajita de la batería y este R es la resistencia interna, que es debido a las imperfecciones con que ha sido construida la batería, la calidad de los materiales. Se simboliza, todo eso se concreta en las imperfecciones de la batería, se concreta en una resistencia interna. Muy bien. Entonces dice, en la figura, la FEN, que sería esta, tiene 5 voltios. Su resistencia interna es 2 ohmios. Y externo a la batería tenemos R1 y R2. R1, 5 voltios, R2, 4, ohmios, y R2, 4 ohmios, que son estas resistencias. Vean que en una de ellas, R1, aparece un voltímetro conectado. ¿Cómo se conecta un voltímetro? En paralelo, ¿verdad? En los terminales del elemento. ¿Cómo se conecta un amperímetro? Interrumpiendo la trayectoria de la corriente. Entonces tenemos un amperímetro y un voltímetro en este circuito serie, con una fuente real. Dice, nos dan los valores y la pregunta es, ¿en qué porcentaje de error se incurre al leer la corriente? Entonces vean, para leer la corriente necesitamos instalar un voltímetro. Un amperímetro, interrumpimos y conectamos el amperímetro. El amperímetro no es un aparato perfecto. También tiene su resistencia interna debido a las imperfecciones. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el porcentaje de error que se comete por colocar un medidor que tiene su resistencia interna. Muy bien. Entonces nos dicen que
calculemos ese porcentaje de error. Primero, calculemos la corriente I en el circuito, vean un circuito serie, sin conectar el amperímetro. Lo vamos a hacer por cálculo, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente vista desde la FEN, ¿cuál sería? Su propia resistencia en serie con R2 y R1. El amperímetro no lo estamos conectando porque vamos a calcular la corriente sin conectar a amperímetro, que sería un alambre, que consideramos que los alambres, su resistencia interna sería 0. Muy bien, entonces tenemos R1 más R2 más R de la FEN, de la fuente real. Entonces nos da 11 ohmios. Esto es lo que suma la resistencia equivalente de toda la trayectoria cerrada. Entonces dividimos la FEN entre la resistencia equivalente. La FEN son 5 voltios entre 11 ohmios y nos da 0.454 amperios, casi medio amperio. Bueno, esto es sin conectar el amperímetro. Ahora, ¿qué sucede si conectamos el amperímetro? Y nos dicen que el amperímetro tiene una resistencia interna, dice R sub A, 0.1 ohmio, una décima de ohmio. Entonces, como la trayectoria total sin amperímetro es 11, ahora ¿qué tenemos que hacer para encontrar la resistencia equivalente? Sumarle a 11 la resistencia del amperímetro, que ya lo tenemos conectado. Sería 11.1 ohmio. Hacemos el cociente del voltaje entre la fuente entre la resistencia equivalente y nos da 0.45, una corriente menor en 4 milésimas, miliamperios. Vean, esa es la diferencia. Ahora calculemos el porcentaje de error. La diferencia en valor absoluto, o sea que podría ser I1 menos I2, porque es en valor absoluto, entre la corriente I1, en el caso que no hemos conectado el amperímetro, y nos da 0.88. Aproximémoslo a 0.9. Este es el porcentaje de error, en este caso, cuando se mide considerando las imperfecciones del aparato que estamos conectando. Muy bien. Fíjate que también para el voltímetro se puede dar eso, porque el voltímetro, para darle la medida, desvía una cantidad muy pequeña de corriente para procesarla y darnos el voltaje entre estos dos puntos. O sea, que este análisis que estamos haciendo también podría hacerse con el voltímetro. Pero en el caso del voltímetro, veríamos en cuánto cambia el voltaje en la resistencia. ¿Verdad? Muy bien, entonces vean, casi el 1% de error cuando conectamos el medidor amperímetro para medir la corriente. Problema 25. Les explico primero el circuito para que entendamos el enunciado. Tenemos una FEN, una resistencia y un capacitor. Básicamente un circuito RC donde hemos conectado acá en paralelo con el capacitor una lámpara. Esa lámpara es una lámpara especial que provoca destellos. Su aplicación se da, por ejemplo, en la noche en las carreteras, ¿ven? Un accidente, entonces las autoridades algunos ponen lámparas de destello para que esa intensidad luminosa que produce la lámpara sea vista desde lejos. Entonces, dice, la figura muestra un circuito de una lámpara de destellos. Esta es la lámpara de destellos, conectada en paralelo con el capacitor.
como las que se colocan sobre los toneles en los lugares de construcción de carreteras. La lámpara fluorescente L de la lámpara está conectada en paralelo al capacitor C de un circuito RC. La corriente pasa por la lámpara solamente cuando el potencial entre sus extremos alcanza el voltaje de disrupción o voltaje de disparo de la lámpara, V sub L. Quiere decir que esta lámpara, si nosotros le conectamos un voltaje, debemos irlo aumentando, aumentando, hasta que llegue al voltaje de disrupción. Esta lámpara va a dar un destello y va a iluminar. Si el voltaje es menor, esto sería un circuito abierto, como que no existiera la lámpara, y nos quedaría solo el circuito RC. La corriente pasa por la lámpara solamente cuando el potencial entre sus extremos alcanza el voltaje de disparo, disrupción, V sub L. En este caso, el capacitor se descarga, vean, a través de la lámpara. Entonces, provoca el destello. Y destella durante un tiempo muy breve. Supongamos que queremos diseñar una lámpara que dé dos destellos por segundo. O sea, una lámpara que cada segundo está dando dos destellos. Si se usa una lámpara con un voltaje de disrupción o disparo de 72 voltios, sería el voltaje del disparo de la lámpara, V sub L, y una batería, una FEN de 95 voltios y un capacitor de 0.15 microfaradios, ¿cuál deberá ser el valor de la resistencia? Entonces vean de que conocemos el capacitor, la capacitancia, pero no conocemos la resistencia. Esa es la pregunta. Muy bien. Entonces vean el proceso de carga ya en el gráfico. El proceso de carga de un capacitor es un exponencial creciente. Llega al voltaje de destello, se descarga. Entonces tenemos un destello. Después se vuelve a cargar y destella. Nos dicen que se desea que esa lámpara dé dos destellos en un segundo. Entonces, veamos esta onda. Para que llegue a su valor máximo, el voltaje del circuito RC son 5 veces tau. Para que descargue, son otra vez 5 veces tau. Entonces, el proceso de carga y descarga son 10 tau. Muy bien. Y nos dicen acá de que este destello ocuparía 0.5 segundos. ¿Por qué? Porque en un segundo se está diseñando para tener dos destellos. Solo vamos a trabajar con la mitad, con un destello. Para un destello le corresponde 0.5 segundos. Muy bien. Entonces, no conocemos R, pero conocemos la ecuación de carga de este segmento. Entonces, aquí, si pasamos a dividir C, Q sobre C es el voltaje. Llamémosle V sub L. El voltaje aplicado a la lámpara. Es igual al voltaje de la FEN por lo que está dentro de paréntesis. ¿Y a qué debe ser igual? A 72. Todo esto que está acá debe ser igual a 72 voltios. Muy bien. Si pasamos dividiendo la FEN, nos quedaría 72 sobre 95.
.758 es igual a lo que está dentro del paréntesis. Pasemos este 1 al otro lado de la ecuación. Entonces, .758 menos 1 es igual al exponencial. Hacemos la diferencia, nos queda menos .24 es igual al exponencial. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? R. Para deshacer este exponencial, apliquémosle logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda menos TRC es igual al logaritmo de esta cantidad y nos da esta relación. De aquí conocemos T, que es 0.5, conocemos C y la única incógnita es R. Entonces despejamos R y nos da 2.35 mega ohmios, millones de ohmios. Si nosotros ponemos una resistencia de 2.35 mega ohmios y un capacitor de 15 microfaradios y la fuente de 95, ya tenemos un destellador que va a destellar 2 veces por segundo. Entonces, esta es una de las aplicaciones del circuito RC. Vean que las aplicaciones con el circuito RC son a muy bajo costo. Entonces, este es el principio del circuito RC. Preguntas.